por ejemplo, el de la... Bueno, ya me irán conociendo. En particular, desconfío mucho de los médicos. Desconfío mucho de los médicos porque uno se va enterando a través de la historia. Pues cómo funciona un poco la medicina. Una de las cosas que me gustan mucho es pues, los anestesiólogos. Los anestesiólogos, pues, tú vas al doctor y si te tienen que hacer una operación, pues, te ponen anestesia total, ¿no? Díganme, ¿cómo rayos funciona la anestesia? Si no entendemos qué es la conciencia, ¿cómo podemos apagarla? Es decir, ningún anestesiólogo y ningún científico en la faz de la Tierra sabe por qué la anestesia funciona. Y sin embargo la usamos. ¿No? Esa es como una muestra de la enorme fe ciega que tenemos en la medicina. De que hay cosas que ni siquiera entendemos, no sabemos por qué funcionan. Y sin embargo las usamos, ¿no? Nadie sabe por qué la anestesia general apaga la conciencia. Nadie sabe. Porque no tenemos cómo observar la conciencia. No sabemos dónde está. Y es mucho menos sabemos por qué se apaga. Pero sí sabemos que tenemos teorías y el hecho de que la anestesia funcione nos arroja ciertas luces de por dónde buscar. Y una de las luces por donde nos arroja información es el hecho de que hay varios fenómenos cuánticos que cuando está la anestesia no se producen. Como dándonos a entender que a lo mejor por ahí hay algo que ver, que hay algo que no estamos terminando de entender. Sí, ¿cómo les suena? Claro, ¿no? Bueno, pues a ver qué tal. Bueno, entonces continuemos con la clase. La clase pasada, la clase de ayer estaba viendo algunos algoritmos de visión. Algunos algoritmos de visión con este Fabián. Pues les voy a dejar de tarea seguramente el viernes. Vamos a comenzar con el rol de tareas y ahora van a empezar a llegar. Pues que hagamos algunos modelitos de cómo ven algunos animales. Pero en particular me interesa cómo vemos nosotros. Y ayer Fabián hizo un experimento interesante, que es el experimento de los diferentes cuadrados rodeados de diferentes tonos, ¿no? Varios de ustedes dijeron, no, se ven iguales. Yo estoy casi convencido de que los que dijeron que se veían iguales es porque ya han visto este experimento en otros lados. Y uno dice, bueno, pues es que ya lo he visto, ya sé que son iguales. Y entonces uno se convence de que son iguales. Pero pues todos nosotros sabemos que el cerebro no funciona así, ¿no? Y si uno los ve iguales es porque uno se convenció de que son iguales. En los momentos, por ejemplo, ahorita que se hizo el experimento en la clase de ayer, pues Fabián de repente dice, pues mira, la mitad lo ven de una forma, la mitad lo ven de otra. Sí, después de 10 años todo el mundo lo veía de una forma. Todos. Porque el ojo funciona de una forma. No hay la mitad funciona de su ojo de una forma y la otra mitad funciona de otra. Todos los ojos funcionan igual. Entonces, pero esto habla de cómo a través de la cultura, a través de nuestras ideas, realmente nosotros construimos nuestra realidad. No a través de nuestros ojos de manera directa. Nosotros nos convencemos de que están iguales. Entonces están iguales porque sabemos que son iguales. Pero en una de esas Fabián les decía, pues, ¿qué creen? Son diferentes. Y no hay suficientes elementos dentro de nuestros ojos y dentro de nuestra cognición como para decir que sí lo son o no. ¿No? Si hay como un cierto acto de fe sobre lo que está sucediendo. Una de las cosas más interesantes es esa, la formación de los bordes. En el momento en el que estaban viendo estas figuras que de repente Fabián les estaba mostrando, y que de repente cuando uno se concentra mucho en ver esto, uno de repente ve que el borde se ve un poquito más oscuro que el centro y más clarito que lo que está acá, como si hubiera un tercer color, ¿no? Como si estos no fueran dos colores, sino el bordecito fuera un color extra. Y ese fenómeno ocurre muy frecuentemente, ¿no? Esto no se puede explicar con la retina. Es decir, la retina no tiene elementos para generar esta ilusión óptica. Esto se genera ya en el cerebro. En el momento en el que llega ahí la información, tenemos una cierta predilección por detectar los bordes. Es como si tuviéramos
varias capas de procesamiento en el ojo y después las lastimaran. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esto lo tengo en color negro y este cuadrito lo tengo de color blanco. ¿Sí? Entonces, pues si yo quisiera graficar, voy a graficar este cuadrito, ¿no? Aquí está negro y aquí está blanco, ¿sí? ¿Todo bien? Y para fines prácticos, aquí está el eje Z. Aquí tengo la imagen, que está en X y Y. Y voy a graficar en Z la negrosidad de mi imagen. ¿Sí? No el brillo. Puede ser el brillo, no importa. Pero la negrosidad, entonces, al blanco lo voy a poner en el valor 0 y al negro lo voy a poner en el valor 1. Entonces, esta gráfica me va a quedar más o menos así, ¿no? Esto 0 y esto no. ¿Sí? Más o menos. Ahora le aplicamos algo para que se suavice, es decir, no me gusta que sea discreto, me gustaría que sea diferenciado. Entonces, le hago algo de todas las técnicas que hay para hacer que las cosas sean diferenciables. Le aplico alguna de ellas, lo aproximo con Fourier, no sé, hago algo. ¿Sí? Pero el caso es que le voy a aplicar como una control diferente. Ahorita la pregunta es, ¿qué pasa si la derivo? ¿Cómo? No lo sé, pero ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, imagínense que voy a agarrar la parcial de X con respecto a X. ¿Sí? Entonces, la parcial de X con respecto a la parcial de Y con respecto a X es, pues me agarro como horizontalmente los pedazos de función y los derivo. Entonces, aquí, ¿cómo es la derivada? No, aquí es 0, porque es constante, ¿no? Entonces, aquí es 0. Y aquí también es constante, ¿no? Entonces, la derivada es 0. ¿No? Aquí es 0 y aquí es 0. Entonces, aquí, la derivada la voy a pintar acá abajo. Y ahorita... ¿Pero esa es otra función? ¿Es distinta esa función? Es la misma. O sea, aquí, nada más que aquí estoy viéndola desde arriba. ¿Sí? Pues la estoy viendo desde arriba, aquí es 0. Bueno, bien, viéndola desde arriba o reinterpretando el eje Z como colores. ¿Sí? Es decir, estamos acostumbrados a que el eje X, el eje Y y el eje Z sean espaciales, pero pues, podemos pensarla con colores, ¿no? Es decir, el eje Z es color y ya, no pasa nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando hago estos cortes horizontales y los derivo? Entonces, aquí es 0 la derivada, ¿no? Y cuando me meto dentro del cuadro, pues también es constante, entonces la derivada también es 0. ¿Dónde no es 0 la derivada? ¿En la orilla? No. Entonces, si grafico estas derivadas así como en un barrido, lo que voy a observar es que la derivada es 0, de repente aquí tengo un pico, y de repente otra vez es 0. Entonces, lo que estoy haciendo a la hora de derivar imágenes, lo que estoy obteniendo son los bordes. ¿Sí? Y si sumo las dos parciales, lo que voy a estar obteniendo son los bordes verticales y los bordes horizontales. Voy a estar obteniendo como todos los bordes posibles que puedo tener ahí dentro de mi imagen. ¿Sí? ¿Por qué dice que se tienen los bordes con la parcial? Pues porque justamente donde hay plastas de color, la derivada es 0. Solamente en los cambios de color de un color a otro hay un número distinto de 0. Porque ahí es donde hay pues, justamente un cambio, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Estamos bien. ¿Sí? Entonces, así obtengo el gradiente, ¿no? El gradiente justamente pues, nos indica en qué dirección va cambiando más rápido. Pero nada más cambia más rápido donde hay un borde. Si no hay un borde, no hay ningún cambio. Entonces, en todas partes está como 0. ¿Sí?
Y hay unas partes, bueno, no, Sí, porque es aspecto, ¿no? Ajá. bueno, ¿cómo es? Wow. Y entonces lo que estoy haciendo con esto es encontrar todos los bordes de mi imagen. ¿Sí? ¿Todo bien? Resulta que hay varios animales que ven así. En particular nosotros vemos así, pero nosotros tenemos otro montón de cosas más. Y la pregunta es, ¿qué pasa con los animales que nada más ven bordes? ¿O qué pasa con los animales que nada más ven cambios de color? En particular, por ejemplo, no sé si han visto, pero Con eso es suficiente, yo creo, ¿no? ajá, Para distinguir, por así decirlo, ¿no? Cambios. ajá. Por ejemplo, si alguien se le va a acercar para comerse algo, sabe cómo escapar porque ya sabe que algo se está acercando, ¿no? Algo que se está haciendo grande, ¿no? No sé, puede ver los bordes, ¿no? Ok, Ajá, me imagino. Ajá. más o menos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que les ponía en la primera clase, si yo observo, por ejemplo, dos cosas que tienen más o menos el mismo color, entonces necesito como algo más. Bueno, hay muchos reptiles que nada más ven los bordes, que nada más ven bordes, o sea, no ven color, nada más ven tal cual borde. Si no, si algo nos está, la forma en la que pueden, y aparte los bordes empiezan como a tener como decaimiento, porque te están viendo la realidad, y si se quedan quietos, pues el estímulo que reciben de cada una de las células fotosensibles, pues va decayendo, todos los bordes se van opacando, hasta que ven todo oscuro y se mueven tantito y otra vez como se están estimulando diferentes áreas de la retina, entonces otra vez ven cosas. Entonces para esos animales, las cosas que están quietas desaparecen. O sea, nada más empiezan a agarrar sentidos y se empiezan a... Hay, no es suficiente. Hay ciertos insectos que tardan un rato en procesar las imágenes. Hay insectos que se mueven y se quedan quietos en lo que reconocen todo. Y se vuelven a mover rapidísimo y otra vez se quedan quietos en lo que reconocen otra vez todo, porque procesan la imagen, porque al final de cuentas el procesamiento de las imágenes tarda. Nosotros los seres humanos más o menos tenemos algo así como un frame rate de 60 cuadros por segundo. Las abejas tienen un frame rate de 600. Las abejas tienen una capacidad para ver el tiempo de una forma muy diferente. Nosotros recibimos como la información en pedazos como más lentos. Y los colibríes también reciben información rapidísima. La cantidad de información que pueden procesar por segundo es mucho, muy superior a la nuestra. Entonces la pregunta también es cómo se da su percepción temporal, de recibir mucho más información, entonces el tiempo pasa más lento para ellos, o cómo es. ¿Sí? Hay otras preguntas ahí, ¿vale? Entonces, bueno, quédense con esta idea de la derivada, van a estar jugando con ella el fin de semana. Bueno, va. Entonces, vale. Regresemos a nuestra diagramita de la vez pasada. Aquí tengo el cerebelo y aquí tengo los ojos, ¿no? Parece como una imagen de Homero Simpson. Vale, en algún momento limpio la imagen, detecto bordes, genero
genero el espacio 3D, y eso está relacionado con diferentes zonas del cerebro. ¿Sí? Y en algún momento, después de todo este procesamiento que se hace con el cerebro, con la visión, eso llega a alguna zona del cerebro donde empiezo a reconocer objetos. ¿Sí? Es decir, en el momento en el que yo estoy en el día a día, pues yo veo una silla, yo veo un piso, yo veo ustedes, yo veo personas. Yo no veo plastas de colores, ¿no? Es decir, yo no estoy pensando en píxeles, o no estoy pensando en pedacitos de realidad, estoy pensando en objetos. Y eso significa que llega un momento en el que toda esta visión se compartimentaliza en cosas. Y eso debe suceder en alguna parte del cerebro. Probablemente sucede cerca del área parietal. Antes de llegar al área parietal, me gustaría contarles qué es lo que pasa con el sonido. Bueno, con el color antes, para terminar de completar la cuestión de los ojos. La vez pasada habíamos hablado de que los ojos pueden ver colores, pero no pueden ver cualquier tipo de color. En general, vemos rojo, tenemos unas células para ver rojo, tenemos unos conos para ver verde, tenemos unos conos para ver azul. Y más o menos sus gráficas de estímulos son como esta. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que tengo, voy a poner esta de color. El rojo, digamos que está justamente. Y me faltan plumones para verde y para azul. Pero pongamos que el azul está justamente acá. Y aquí voy a hacer algo horrible. Voy a poner azul y rojo. Imagínense que es verde. ¿Vale? ¿Sí? Y el ojo lo que recibe, cada vez que yo observo la realidad y de repente, por ejemplo, ahí estoy viendo al fondo, estoy viendo la pared blanca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en mi retina? En mi retina, si yo la pudiera ver, se está proyectando aquí en la parte de atrás. A ver, ¿cómo es que estoy viendo acá? Estoy viendo estas mesas, ¿no? ¿No? Y aquí hay más mesas adelante, ¿no? ¿Sí? Y estoy viendo como las sillitas acá atrás. Para los que están en línea, luego les mando una foto del salón. Aquí estoy viendo las sillitas y estoy viendo cosas. Y si me fijo en este pedacito de pared, voy a ver que pues la veo más o menos de color blanco. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Y qué significa que lo estoy viendo blanco? Significa que estoy estimulando acá conos de rojo, conos de verde y conos de azul. Y con la suma de esos tres estoy interpretando el blanco. ¿Sí? ¿Eso qué significa en sí? El blanco no es una señal, el blanco no es una onda. No hay una onda que corresponda al espectro de luz, no hay algo que corresponda al blanco. El blanco yo lo interpreto como la suma de todas estas frecuencias. Es decir, que si hay muchísima luz de todos los tipos, acá, al observar esa pared, pues estimulan estos conos, estos conos y estos conos. ¿Todo bien? Observen que hay muchas formas de estimular estos tres conos, es decir, podría generar, por ejemplo, si la luz que yo recibo en cuanto a las frecuencias tiene todas las frecuencias, pues yo veo blanco. Pero si resulta que la luz que yo recibo nada más tiene este pico y este pico, ¿no? Que corresponden a estas crestas, entonces yo también solo veo blanco.
Es decir, el ojo no puede percibir una enorme cantidad de frecuencias posibles. Simplemente tiene 3 sensores diferentes que logran estimularse. Y con eso yo construyo la sensación del color. Pero si yo pudiera hacer un análisis de las frecuencias de los colores que yo estoy recibiendo, pues hay muchísimos tipos de sumas de frecuencias que me generan exactamente la misma experiencia de color. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? Tengo una duda. Por ejemplo, o sea, digamos que vemos nada más el color, no sé, rojo. Sí. O en su gama de rojos. No como tal, los otros receptores no van a estar apagados como tal, sino nada más diluidos. O sea, apagados, digamos, un 40%. Pues sí, muy bajito, ¿no? El rojo es uno particular, porque si genero justamente la cantidad de luz, la frecuencia de luz que estimula este sensor en su cresta. Entonces estos dos están casi apagados, pero casi así nada, ¿no? O sea, se estimulan súper poquito. Pero, digamos, no sé, por un morado. No estarían apagados, sino que estarían como atenuados. El caso del morado está más para acá, ¿no? Y estimula nada más al azul. Okay. Pero el caso que está entre el verde y el azul, estimula mucho al azul y estimula mucho al verde, porque estos sí se traslapan. No, el rojo está como por ahí. Pero estos dos sí tienen mucha área de traslado. Por eso nosotros privilegiamos ciertos colores más que otros. Es decir, lo pueden checar el día de puertas abiertas del Instituto de Física. Se van al Instituto de Física el día de puertas abiertas y se meten al laboratorio de óptica, les muestran muchos láseres que tienen exactamente la misma intensidad de diferentes frecuencias y el ojo privilegia mucho al verde. El verde lo vemos súper brillante y los otros colores los vemos mucho más sencillitos, porque nuestra biología privilegia ciertos colores. Entonces la realidad incluso no la vemos como privilegiamos colores, tenemos como una ecualización de colores especial, ¿no? Si hay algún tipo de comentario ahí en el chat. A ver, Nicolás pregunta, o sea que es cierto que en cierto sentido sus células se estimulan y cuando se saturan regresan como a un estado basal, hablando de reptiles y demás. Sí, más o menos. Sí, justamente de eso se trata la tarea. Van a jugar un poquito con eso, Nicolás. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, entonces, incluso la experiencia de color es una experiencia subjetiva. No tenemos forma de representar las cosas de manera directa. O sea, no tenemos forma de ver cómo es el espectrograma de la luz, más que a través de estos receptores, ¿no? De colores. Y con eso, pues, podemos engañar un montón al ojo. Uno de los engaños más grandes que podemos hacerle al ojo es los televisores. Porque los televisores solo generan picos en estas tres frecuencias. No generan absolutamente ninguna otra frecuencia. Y con esos tres podemos ver toda la gama de colores a y por haber, ¿no? Podemos ver amarillos, podemos ver naranjas, podemos ver un montón de cosas. ¿Sí? Pero es porque los televisores aparte están hechos como muy para humanos. O sea, seguramente otras especies los ven y pues ni siquiera les representan los colores que ellos mismos ven, ¿no? Porque sus formas de entender las luces y los colores es completamente diferente a la nuestra. Y esto es como algo muy humano. Y es como un hack que tenemos dentro de nuestros ojos para entender la realidad. ¿Sí? ¿Todo bien? En el caso del oído es muy diferente. En el caso del oído tenemos, pues bueno, voy a poner aquí la oreja. Tenemos el conducto auditivo y el conducto auditivo llega a una membranita, ¿no? La membranita es el tímpano y si no lo cuidan se llena de cera. Y justamente en el tímpano hay 3 huesecitos que voy a pintar aquí muy feos porque no sé cómo van exactamente. Es el martillo, el yunque y el estribo, que son como un amplificador natural, un amplificador hecho de huesecitos. Y también, así como el ojo es una cosa increíble de la evolución humana, estos 3 huesecitos también es algo increíble que se haya construido así, como parte de la evolución humana, ¿no? Es
Es un amplificador natural hecho de huesos. Y este amplificador natural, hecho de huesos, al final lleva las ondas sonoras al caracol, que lo voy a poner aquí de ladito. ¿Sí? Y el caracol, dentro del caracol, hay como unas estructuras que son como unos disquitos, y estos disquitos están llenos de unos como pelitos. ¿Sí? Y dependiendo de la zona del caracol en el que se encuentran, cuando escuchamos un sonido, una zona del caracol vibra, dependiendo de las frecuencias que tengamos. Entonces, en la parte más gruesa del caracol tenemos sonidos muy graves, como de 40 Hz, como lo más grave que podemos escuchar. Hay animales que pueden escuchar más abajo, los alacranes, por ejemplo. Pero nosotros no, nosotros podemos escuchar, si bien nos va, 40 Hz es lo más bajo. Y en la zona más delgadita del caracol podemos escuchar sonidos de hasta 20.000 Hz cuando somos bebés y se nos van muriendo células conforme crecemos. Después de los 20 años, los bebés están aquí 20 Hz y 20.000. Después de los 20 años, baja 40 Hz y 10.000 Hz. Pueden ustedes agarrar videos de YouTube que hacen como el avance completo de las frecuencias y ver en qué momento ustedes empiezan a escuchar sonidos. Y es muy curioso, ¿no? Conforme pasa la edad, cada vez el rango se va reduciendo, ¿no? Más si escuchan música con audífonos fuertes y así, se va reduciendo mucho. ¿Sí? Pero observen la diferencia entre los ojos, donde nada más con 3 tipos de frecuencias podemos estimular toda nuestra experiencia sensible, y el audio, donde sí tenemos una resolución interesante de diferentes frecuencias dependiendo el pedacito de caracol donde estamos escuchando. Este caracol, no piensen en un caracol como los caracoles de verdad, como los caracoles vivos, que tienen la razón áurea en el caracol. Este caracol no, nuestro caracol es bastante feo, no tiene una proporcionable. De hecho, si me puedo fijar en este espectro entre los 40 y los 10.000, lo que voy a ver es que tengo una resolución muy grande alrededor de los 600 Hz que corresponden a la voz humana. Si tengo mucha resolución en el cerebro, tengo mucha resolución en el oído, dedicada específicamente a poder interpretar todos los diferentes sonidos que puede generar una voz. Y así nos podemos comunicar. La evolución ha privilegiado el que podamos comunicarnos entre diferentes humanos, a que tengamos mucha resolución para escuchar ruidos muy graves o muy agudos, ¿no? De hecho, pueden escucharlos cuando uno está escuchando música de rock, o cuando uno está escuchando música de metal, o cuando uno está escuchando música de diferentes cosas. Si uno va y ve la banda en vivo, pues de repente pues, está el guitarrista, se escucha la guitarra clara, está el baterista, se escucha la batería clara, está el cantante, la cantante se escucha con una resolución increíble. Y luego por ahí está perdido el bajista, ¿no? Y el bajista uno lo ve y uno dice, pues veo que está tocando, pero ¿qué es lo que está tocando? Y te tienes que concentrar mucho para de repente detectar cuáles son las notas que está tocando. Ya cuando tienes práctica, pues ya lo detectas bien, ¿no? O ya cuando te concentras mucho en la música, ya de repente ya detectas el bajo fácilmente. Pero el bajo mucha gente no lo escucha. Si lo quitas de la canción se nota, pero no lo escuchas. ¿Sí? Y es como curioso, justamente ahí podemos ver como la resolución del oído, en qué frecuencia nos concentramos más. ¿Sí? ¿Hasta aquí va bien? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven estas dos diferencias entre los sentidos? ¿Está más desarrollado el oído? El oído lo que tiene es mucha resolución de frecuencias, no 3 como la vista. La vista es como muy limitada en la cantidad de frecuencias que puede ver de luz.
El oído tiene, pues tiene un montón de resolución. No sabría decirles una cifra de la cantidad de resolución que tiene el oído en cuanto a frecuencias, pero pues dependiendo la zona del caracol en la que nos fijemos, te corresponde a un número de frecuencia cada uno. Entonces, engañar al oído es como si pudiéramos con solo 3 sonidos crear toda la experiencia audible del ser humano. No podemos, ¿no? Pero con solo 3 colores sí podemos generar toda la experiencia sensible del ojo. Es como raro. ¿Sí me explico? ¿Todo bien? Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. El día de mañana vamos a seguir un poquito con el oído y a lo que quiero llegar ya es a la construcción de símbolos. ¿En qué momento todo esto se simboliza y empezamos a construir cognición? ¿En qué momento empezamos a construir, empezamos a vivir las ideas y empezamos a generar recuerdos, empezamos a tener interpretaciones, empezamos a generar diferentes cosas en la mente? ¿Vale? Nos vemos el día de mañana. Pasen bonito miércoles. A ver, en línea, esto me recuerda al RGB para colores en la computadora, solo que ahí también hay un valor para el brillo opacidad. En el ojo hay algo similar. Pues sí, fíjate, en la parte del brillo opacidad, ahí están los bastones, pero no es necesario, es decir, con la cantidad de rojo, con la cantidad de verde y de azul, pues justamente estimulamos estos tres picos, ¿no? Estos 3 picos que vemos acá. Esto es justamente la cantidad de rojo, la cantidad de verde y la cantidad de azul que vamos a estar proyectando. Si no, no necesitamos del brillo. Aparte, toma en cuenta que si te fijas en los píxeles de la computadora, pues son solo 3, ¿no? Y generamos todos los colores cambiando el brillo de esos 3 píxeles, de esos 3 LEDs que hay dentro de cada píxel. Vale, pues, se cuidan. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. A ver, te dejamos de grabar.